¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.
Perdón, estamos sin sonido, nos enseña, ok. Porque hay este cambio brutal entre la agricultura de Latinoamérica y la agricultura europea, la agricultura asiática. Porque allá sí tenemos una forma de producción no sustentable, pero sí sostenida. Y aquí tenemos una sobreproducción por temporada. Pienso Pienso que que el el sistema sistema no está no está manejado manejado con la con debida la debida optimización optimización y y garantizar garantizar tanto al tanto al productor productor como al como al consumidor, consumidor, sino que se sino hacen que se hacen negocios en el en camino el camino por por intereses, intereses, por por amistades, amistades, pero no pero se no se observa observa el deber el del deber Estado del que Estado tiene que que tiene que cumplir de cumplir de satisfacer esas satisfacer esas necesidades, necesidades, sobre el todo tema el tema alimentación, salud. Sí, yo me iba al punto que vemos ecuatorianos que, voy a hacer un punto de comparación, no sé qué tan real puede ser. Vemos un ecuatoriano que aquí exige trabajar 4 horas y no quiere hacer más de sus 4 horas. Pero cuando salen de Ecuador, de este mundo conito que es Ecuador, se dan cuenta que allá el trabajo es mucho más forzado, trabajas más tiempo, obviamente por un sueldo más, pero el costo de vida es más alto. Entonces, lo que no quieren hacer en su país, lo hacen en otros países. Y ese también es una de las temáticas que Latinoamérica se enfrenta. La producción ecuatoriana en América Latina hoy produzco todo lo que tengo en terrenos de papas y cuando coseche vendo todo y al que me compre. Cuando vemos en países como Arabia Saudita, en donde se dio el premio a la producción agropecuaria, en donde producen arroz, verduras, hortalizas todos los días del año, en un suelo que no tiene ni un centímetro de tierra fértil, en un suelo que no tiene agua. Y en Ecuador, teniendo 1 metro de suelo fértil, teniendo agua y teniendo 4 pisos climáticos diarios, no podemos producir diariamente, producimos por temporadas. O sea, tenemos un cambio brutal cuando hablamos de Arabia Saudita, cuando hablamos de Medio Oriente, en producciones constantes, y cuando hablamos de Ecuador, cuando hablamos de Perú, cuando hablamos de Colombia, las producciones que tenemos. Entonces, y todos aquí en América Latina pedimos subsidios de producción. Cuando vemos que en Europa no hay subsidios de producción, cuando vemos que en Asia no hay subsidios de promoción, en Estados Unidos hay subsidios a la producción. Entonces, ¿a qué se viene todo este cambio en donde decimos queremos cambiar esto, pero vemos que otros países tienen unas normativas totalmente distintas y a nuestro país le quieren implementar un modelo de producción totalmente distinto para cambiar o generar una constancia de producciones? Sí, es justamente eso lo que yo nunca he comprendido. ¿Por qué nosotros teniendo una diversidad para poder producir los alimentos como lo hemos venido obteniendo? ¿Por qué el campesino está abandonando el campo y sin embargo se van a grandes ciudades, a otros países, a sacrificarse y arriesgando la vida cruzando fronteras? Pienso que esa forma de buscar facilidades y van dejando sus tierras, pienso que también es parte de la mala educación y la falta de incentivos y planificación, tecnología de parte de quienes llegan al Ministerio de Agricultura, Pesca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte comercial, cuando dan los cupos para, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, ellos dan los cupos para producir. Compran al agricultor y lo venden, pero cuando tiene que retornar el pago a las personas que venden las cosechas, no les pagan enseguida. El importador, el que comercializa con el país extranjero, ya hace uso y disfrute de esas ganancias.
pero al momento que tiene que retornar a este productor particular, no es una ganancia inmediata. Y está hasta condicionado para comprarle los productos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vemos que un intermediario se lucra más que un mismo productor? O sea, cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de Ecuador, estamos hablando de un país que no está en el tercer mundo, pero se lo ve como un país tercermundista, en donde aquí todos se aprovechan del pobre. Cuando vemos que el agricultor es la última rueda del campo, la última rueda del coche, y cuando en otros países el agricultor es el gran empresario, porque hay que tomar algo en cuenta. El ser humano en las ciudades puede generar dinero, puede generar papeles, puede generar infraestructura, pero jamás generará alimentos. Y el ser humano necesita de alimentos para vivir. Y quienes proveen de alimentos a nivel mundial son los agricultores en cualquier parte del mundo. Y solo en Ecuador son los agricultores el pobre, el que necesita ayuda, el que necesita defensa. Pero también vemos en Ecuador que hay muchos indígenas que tienen grandes recursos y se basan de que son pobres y se victimizan para hacerse creer que necesitan ayuda. Pero cuando vamos a ver a un campesino tiene miles de hectáreas. ¿Alguien en la ciudad tiene algo así? ¿Alguien tiene un espacio en donde pueda comer productos frescos? En la ciudad no tenemos esas ventajas que tienen en el campo. Y aún así al agricultor se le considera pobre. Claro, porque el problema de la social, como son las costumbres de estas personas en el campo. ¿Cuál es el diario de ellos? Por ejemplo, van al campo en la mañana, regresan y ya ellos se terminó el día. ¿Puede 4 horas trabajaron? trabajaron. Me indican que tiene eco. ¿Puede ponerse los audífonos, por favor? Sí los tengo puestos. Ah, está con los audífonos. Me está diciendo que me está generando eco, dice, de parte de suya. Permítanme un minuto. A ver, voy a silenciar mi micrófono ¿dónde estamos? A ver, voy a silenciar mi micrófono para poder seguir en la conversación y no nos genere eco. Siga, por favor. Ya. ¿Me avisa? Sí, siga. Ya. Entonces la idiosincrasia de las costumbres en el campo, por ejemplo, hasta cierta hora trabajan, las mujeres tienen su rutina, pero la educación no se desarrolla como para que las personas puedan tener aspiraciones. O sea, es como que si llegan hasta un punto y eso se vuelve una costumbre y es repetitivo en el tiempo. Y mire cuántos años han pasado. Y yo le digo porque he tenido que visitar algunos lugares de familiares y la misma población, el mismo desarrollo urbano sigue siendo igual, ¿no? O sea, no hay ese desarrollo, está estancado. Y la juventud, pues las generaciones que ya van haciéndose adultos, ellos van buscando hacia afuera y más bien van migrando porque no encuentran un apoyo, una política social que realmente estimule a ese joven a que se quede en el campo. No hay tecnología. Los que desarrollan pues por ahí en la agroindustria son los hijos de los hacendados, pero para el resto de la población no se desarrolla una política pública de educación productiva para que genere eso un beneficio también para ellos y puedan ellos también generar mejores ingresos para sus propias familias. Entonces, tienen que salir. Y el problema viene desde el sistema mismo del gobierno, que no aplica pues las políticas y no hay un trabajo bien planificado. La corrupción sigue siendo el punto de donde todo ha perjudicado en este país. Y sobre todo a la parte del agro, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca. Hoy por hoy
más que nunca le está afectando. Tanto es así que el pescador artesanal cada vez se está quedando sin trabajo. La delincuencia ha llegado a los campos, a las zonas rurales. Ahora último, la pesca, lo mismo, matan a pescadores artesanales. Ya mismo no nos llega comida, que ellos son los que proveen dijo, del mar a la mesa, pues la comida que va diariamente, pues, y lo mismo en el campo. Entonces ya no pueden trabajar como es debido. Sí, ante esto me gustaría, bueno, hacer una reflexión. No creo que coincidimos que el principal deficiencia que tiene el Ecuador es la educación. Pero vemos empresarios. Tenemos a Javier Hervas, candidato a la presidencia, ex candidato a la presidencia, que tiene su propia plantación de brócoli todo el año. Todo el año produce brócoli, todo el año entrega brócolis. Es un empresario agrícola que vive de la agricultura y que no vino de hacendados, que él se generó una fuente de producción, al igual que hay otros que los podríamos hablar, como el tema de la col, que se entrega constantemente. Hay otros empresarios, también no recuerdo muy bien, se me fueron el nombre, que están en el oriente, que también están distribuyendo productos constantes. Entonces, hablamos de personas que sí tuvieron visión, y yo creo que aquí más que la educación es la falta de la visión del agricultor, porque nos han enseñado que el pobre es pobre y al pobre hay que ayudarle, pero el pobre no es que necesite ayuda, el pobre lo que necesita es una visión, un estudio que se le amplíe un poco más la visión, la mentalidad para que pueda crecer. Pero hace 2 años estuvieron aquí inversionistas extranjeros de Dubái en las plantaciones, en las producciones de papas en Tulcán, con 175 organizaciones. No se pudo llegar a un acuerdo en donde los campesinos quieran producir. Nos vinieron árabes a fomentar en el Ecuador diciendo que con 15 gotas de agua es más que suficiente para un cultivo de papas, de una arroba de papas por planta. No se pudo hacer esto en el Ecuador. ¿Quiénes lo están implementando esto? Fueron en Zorrito, en las fronteras en el Perú. Y hoy vemos que el desierto del Perú se está poblando, se está viendo con vegetación. Y en Ecuador no podemos hacer eso. ¿Por qué es tan difícil producir constantemente en Ecuador cuando nos ha llegado capacitadores, nos ha llegado formas de tecnología? Desde la Universidad Católica, los invernaderos, las colchas recolectoras de agua, invernaderos con pisos climáticos, que pueden generar constancia de producción. O sea, hay la tecnología, hay las producciones, pero no hay las ganas o no hay el incentivo. ¿O qué es lo que pasa? Que en el Ecuador no te permite esa producción, pero sí lo vemos en el país de al lado, como en Zorrito, como vemos hoy, un policultivo enorme que cada vez van tapando esos desiertos que eran la entrada al Perú. Bueno, hay varios factores. Todos los casos no son iguales, ¿ya? Porque si pongámonos un ejemplo, una familia en la cual el agricultor provee y satisface las necesidades de una familia que normalmente son, pongámosles, 4 hijos, ¿ya? Y estas personas viven en una casa apartada en la zona rural y tienen que salir a hacer pues su faena diaria, pues no. Hay otra situación ahí. Por ejemplo, si ese agricultor que ya tiene años, que conoce cómo se trabaja la tierra y, y sabe cuánto le genera el costo, los microcréditos o los créditos que se otorgan, hay que ver si esos créditos realmente, cuando usted va a buscar esa información, lo primero que le sale es el sinvergüenza que le pide $500 el porcentaje del monto que necesita. Y eso pasó, eso no es que me lo contaron, yo lo viví. Entonces eso era una corrupción y había plata. Entonces, desde ahí comienza esta podredumbre que están dentro de las instituciones financieras para proveer ese crédito. Otra, eso es para colocar y al momento que usted va a buscar el crédito. Segundo, los requisitos para darle se llenan una serie de obstáculos para dar ese crédito. Termina cansándose y se decepciona. Muchos ya han gastado y dicen, no, mejor ya no. Entre eso está el famoso, la central de riesgo o cualquier otro tipo de
de políticas en cuanto para acceder al crédito. 3, pongámosle que la persona acceda al crédito, cumplió todo, pero resulta que el que más obtuvo ese crédito fue una persona que es un avivato, un pícaro, y se va y se lo gasta el crédito, y después no tiene para cumplir, no lo invirtió realmente a lo que tenía que hacerlo, porque en el campo, pues usted ya sabe cómo son los vicios en ese sector, y de pronto no invirtió. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no hay, o debería de haber un control, así como un administrador del contrato. Cuando usted hace un contrato, usted tiene un administrador que el Estado es como la especie del fiscalizador. Yo considero que toda línea de crédito debería tener un monitoreo para ver si esa persona que se le dio el crédito dentro de los tiempos para la cual ya se tiene un proyecto, que en qué tiempo va a haber el retorno de la inversión, esa persona va a cumplir y se le puede volver a renovar. Entonces, eso, el monitoreo, el seguimiento a esas líneas de créditos no hay, porque creo que las políticas internas dentro del Ministerio de Agricultura no veo que personas realmente con la capacidad que cumplen técnicos en las cuales pues toda esa estructura que debería de cumplirse para un control, para que sea eficiente ese crédito y retorne, no lo veo en el Ministerio de Agricultura. Lo que más ha habido son quejas, lo que más ha habido son denuncias. El Banco de Fomento, cuánto dinero se han llevado con la famosa mojadita, y eso era una corrupción terrible. Entonces, el problema es el mal uso del crédito. Por otra parte, los costos que para una persona que quiera pues hacer su propia, producir, pongámosle los costos como están en el momento de que quiere producir arroz, la urea, los fertilizantes, todos los costos que generan producir. Nosotros tenemos costos en dólares. Usted me hace comparación con Perú. Perú tiene otra moneda, Colombia tiene otra moneda, Chile tiene otra moneda. Estados Unidos es el dueño de su dólar. Ellos son los que imprimen el billete de ellos. Nosotros no imprimimos nuestra moneda, nosotros tenemos moneda prestada. Y los costos para producir aquí realmente no permiten ganar. ¿Sabe cuándo lo permite ganar? Cuando la persona por ahí anda es en cuestiones de picardía y obtiene de un chulquero, y de paso ese chulquero es un mafioso, porque ese no le va a pedir la central de riesgo, ese le da el dinero rápido, pero corre el riesgo que si no devuelve la plata, lo matan, ¿ya? Entonces, son varios factores que se originan en esto, pero principalmente para mí son entre los costos porque nosotros tenemos moneda dolarizada, y incluso el que quiere, por ejemplo, producir piezas que fabrican, por ejemplo, el mecánico industrial, los costos que le generan esos costos son en dólares. Y cuando recién se dolarizó, ¿qué tenían que hacer aquí muchos mecánicos que tenían pues que elaborar estas piezas? Tenían que mandar al Perú. Por eso muchos huyeron al Perú por el tema de los costos de la mano de obra. Entonces, aquí no hay no veo criterios técnicos en la parte del análisis para realmente hacer productivos esos recursos naturales. Aquí todo el mundo lo que hacen en las zonas rurales es materia prima, convertir en materia prima, vender cacao. ¿Por qué no diversificamos? Más bien, quienes sí se han arriesgado son, por ejemplo, en Ambato. Ambato hacen ya los bombones de chocolate y toda la variedad que quieran hacer. En el lado de Bolívar creo que producen una variedad de quesos. O sea, en eso también hay más disciplina, más, ¿cómo le puedo decir? Un esfuerzo, más dedicación, más responsabilidad. Entonces, yo creo que sí se necesita un incentivo, pero también se necesita educación en esa parte para hacer productivos nuestros recursos, sobre todo en el tema del tema de la pesca. Cuando hablamos del monopolio de los alimentos, vemos que países europeos y muchos países europeos y asiáticos piden productos a América Latina por su alto índice de producción, pero también vemos que
es muy deficiente la producción en Ecuador y en muchos países de América Latina, por el quimioimportismo, la producción, la sobreproducción y más que todo porque no hay un empeño de producción. No recuerdo, hace algunos años visitábamos una planta, un huerto, podría decirse así, un lugar de producción, en donde los agricultores nos decían, no, nosotros aquí aramos todo, hacemos minga, aramos todo el terreno y ahí le dejamos. Y yo les decía, pero ¿por qué no hacen la misma labor que haces en una oficina? Vas todos los días, cultivas poco a poco y garantizas que la producción salga poco a poco diariamente. ¿Por qué no nos conviene? Porque de aquí nosotros dejamos, ya produce y nos vamos a trabajar en otros lados. Nos vamos de albañiles, nos vamos de otro lado, en donde nos pagan. Entonces, tiene un quimioimportismo la producción porque no quieren sacar productos de calidad. Pero también vemos que es la falta de la educación, porque los jóvenes no están interesados en producir. Hoy vemos que los jóvenes prefieren trabajar de albañiles y aquí tener plata a quedarse en el campo y tener mejores beneficios. Pero vemos, eso es una falta de educación. Pero, ¿a qué viene esta falta de educación? ¿Por qué en Ecuador o en América Latina, hablemos de Ecuador, por qué no le conviene que los jóvenes sigan aprendiendo a producir constantemente? Porque antes de necesitar dinero necesitamos tener las tierras. Y tierras es lo que más hay, se están quedando tierras botadas por los mismos jóvenes que no quieren producir el terreno. Entonces, yo quisiera partir desde ese punto. ¿Cómo mejorar una producción constante con la gente que tenemos hoy? Porque podemos mejorarla cambiando de gente con nuevas iniciativas. Han venido gringos. Hay gente que viene a vivir en Cotacachi que hace producciones hermosas y nuestros ecuatorianos no pueden producir. Han venido, no recuerdo de qué país era, si era de Australia o de Inglaterra, personas sin plata y aquí hicieron plata. Y nosotros aquí, teniendo todos los recursos, con la familia, no podemos hacer plata. Entonces, es incomprensible cómo los terrenos se van perdiendo y se van generando lugares de extranjeros en donde están o comercializan productos o comercializan artesanías o venden comestibles o hacen lugares turísticos en ese sitio, cosa que lo podría hacer cualquier ecuatoriano, pero no lo hace. Y eso es una falta de visión grave. Entonces, ¿a quién le reclamamos esa falta de visión grave? ¿A los extranjeros? ¿A nuestro presidente? ¿O a las normativas ecuatorianas de educación que tenemos? Yo pienso que primeramente es una falta de disciplina porque ha venido manejándose las personas a su manera y la población está creciendo, estamos entrando a una era de tecnología, los jóvenes van dejando el campo y piensan que viniendo a la ciudad eh, vienen al disfrute de los vicios y esa falsa libertad, porque al rato de la hora están en peligro, no tienen los recursos para satisfacer sus primeras necesidades y muchos terminan delinquiendo o terminan siendo parte pues del famoso crimen organizado que ahorita nos tiene en todas partes abocados. Entonces, yo creo que primeramente el tema de disciplina que viene con la educación. Tiene que haber alguna política social fuerte paralela a las políticas también de productividad para el consumidor. Porque el punto es que si los empresarios que ya tienen tiempo también son abusivos. Entonces la persona cuando va a trabajar no le da tiempo tampoco ni a estudiar, porque los absorben 12 horas. Ya no estudian como antes. Antes iba el obrero, producía en la fábrica X y bueno, tenía el tiempo para irse a estudiar. Hoy los tiempos ya son diferentes, no hay facilidades para el estudio, el acceso, el libre ingreso a la universidad tampoco lo tiene, les llenan de un montón de requisitos. O sea, todo ha venido siendo parte de una estrategia que yo lo digo, le ha venido alimentando a afectar a esa juventud. Porque así sea que no fuera el excelente examen que hubiera hecho de ingreso, por lo menos estando en las aulas va a haber una motivación.
en algún momento ese joven va a empezar a darse cuenta que esa educación superior la necesita y de pronto va a cambiar su forma de pensar. Pero si usted no le da el acceso, que de paso vienen de una escuela pública, de un colegio público, con una enseñanza mediocre, quiere llegar a la universidad, le cierran las puertas, se queda en una esquina del barrio, se hace grupos, se hacen pandillas y termina en otro negocio y son líderes y manejan los millones de dólares porque se convirtieron en líderes de bandas. ¿Quién es el culpable? El Estado. ¿Pero qué es lo que pasa el Estado? Pregúntele usted a los candidatos ahora si ellos tienen un plan para hacer productivo al país con los recursos que tienen. ¿Cómo van a hacer o con qué líneas de financiamiento cuentan ahora el Ecuador como para poder decir, bueno, tengo poco, voy a hacer esto? Solo quieren llegar. Hablan de la oligarquía, hablan de los pobres, le ofrecen maravillas, pero la cosa es que hay en el tapete. Entonces, ¿qué le conviene a estas grandes transnacionales, a estos inversionistas? ¿Por qué cree que tiene esa frase, hambre cero? Porque ellos ya tienen los índices, los estudios de América Latina, como decirnos, como Ecuador, que son países en vía de desarrollo, y dónde está el punto neurálgico, y lo aprovechan. Y no saldrán de hacer simples obreros, solamente que por sí mismo ponga de toda su parte para salir de esa pobreza, de esa situación donde está. Pero si usted le da un celular a un joven, usted le pone fácil el acceso al licor, usted le da fácil el acceso a a esa vida fácil en la ciudad, vienen, migran a la ciudad, de aquí migran, se van a Estados Unidos, como usted dice, allá sí van a trabajar, a sacarse la madre, como se dice vulgarmente, y ellos allá sí van a trabajar, pero no van a pasar a una universidad, seguirán siendo los migrantes obreros y tendrán que ir con una mente muy, como dijo usted, una visión de querer salir de ese nivel. Y muchos tal vez ni han de estudiar, sino que se quedan también, ya se les hizo fácil y no van a buscar mejorar, ni retornan al país, hacen un capital, regreso al país y hago aquí mi fortuna y genero fuentes de trabajo para otros. Entonces, hay una situación desde las mismas políticas de estados y la gestión pública en materia de las transnacionales que se contrata y se le da facilidades de acceso a hacer inversión, a hacer empresa aquí, en cambio, no se protege los términos las condiciones de estas inversiones aquí y realmente salen beneficiándose más son estas empresas, pero no hacen un acuerdo como yo digo deberían de hacer. Bueno, tú me das tecnología y quiero que me capacites bien a estos obreros. O sea, ver algo que se le saque de provecho en esas negociaciones que se hacen pues con estas transnacionales para levantar a esos trabajadores. ¿Tú crees que el objetivo de desarrollo sostenido número 2, fin del hambre, es una utopía o es un sueño? Eso de ahí es una trampa oculta para mí, porque realmente el negocio, mire, el agro, a nivel, a ver, el negocio internacional que quiere venirse a ubicarse en el tema de la parte agroindustrial es justamente el problema que poco a poco esas tierras que, como ya usted dijo, las están dejando abandonadas, no es que las están abandonando, se las están obligando a que se las vendan. Están expandiendo cierta parte de las urbes en ciertos sectores rurales. Muchos decepcionados cogen y van dejando eso, otros por el temor de la delincuencia. Si usted revisa la información, mire, el oro, los ríos, Santo Domingo no sé bien, pero a lo menos hablando acá de lo que es, por ejemplo, Manabí, los ríos, el oro, cómo está acercando cada vez el problema del crimen organizado. Los negocios en la ciudad, por ejemplo, están cerrados, 7 de la noche ya no usted ve nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en eso? Y la gente corre para el otro lado, para la migración. Entonces, mañana viene una de estas empresas dentro de estas
dentro de estos ODS que habla de hambre cero, le voy a leer un punto que dice aquí, una de las metas dice, para el 2030 poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando a más tardar en el 2025 las metas convenidas internacionalmente. Ahora en septiembre, entre el 20 y el 23 de septiembre, se va a dar unas cumbres, unos eventos de jóvenes, creo que de ONU Mujeres también, y el tema del Pacto del Futuro. Este Pacto del Futuro es donde se va a concretar lo que antes era pues un plan, estrategias, la Agenda 2030, pues, ¿no? Todos estos 17 objetivos se han venido dando, pero no estaban como un vínculo jurídico ya o de manera obligatoria. Ahora sí, ellos ahora van a tratar ya las políticas de financiamiento porque calculan que ellos necesitan reunir 100.000 millones para poder atender supuestamente a los países en vía de desarrollo. Pero lo que nosotros necesitamos es generar trabajo y mantener esa independencia. Y ese es lo que no se tiene claro de qué forma se van a negociar esas condiciones ahora en septiembre, pero eso va a ser obligatorio. Y esas políticas, ellos dicen, bueno, nosotros les vamos a dar la comida. Dice, ¿cómo? Si tenemos los problemas que estamos conversando. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Bueno, aquí con nosotros controlamos, nosotros ponemos el dinero y las políticas las ponemos nosotros. O sea, que el gobierno se convierte simplemente en el que tiene que obedecer y aplicar las políticas de ellos cuando nosotros, a través del gobierno de turno, lo puede aplicar a través de los ministerios paralelos. Pero como estamos conversando, es justamente esos problemas que tenemos en la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura y todas sus instituciones adscritas y las políticas del presidente que está en el poder, en la función ejecutiva, no conocemos bien. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo debería de difundirse para saber qué es lo que se va a hacer. Y si algo no está bien, bueno, interactuar con la sociedad civil. Pero no hay eso. Cuando acuerda, usted le dice, ya Semplades tiene el Plan Nacional de Desarrollo, distribución equitativa, cumple el formato de la Agenda 2030, va el plan a la Asamblea Nacional, porque tiene que cumplir con todo eso, porque así manda las disposiciones en la administración legislativa, pero ellos, ¿qué es lo que les interesa en esto? Como yo les decía antes, ellos tienen varias metas. Entre esas, dice, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción. Pero, ¿de qué forma? En otro punto dice, para el 2020, bueno, porque esto ya viene del 2016, dice, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja domesticados y sus especies silvestres conexas. ¿Quién es el que está invirtiendo grandemente ahorita para un nuevo sistema de producción con estas nuevas tecnologías, donde ya hay pues los organismos genéticamente modificados, que nuestra constitución lo prohíbe? Entonces, ¿cómo nosotros estamos seguros que realmente esto se va a cumplir? Ellos van a asegurar que si ellos, esa semilla que se obtiene aquí y esas muestras pasan al laboratorio, la patente será de ellos. La patente de esa semilla que ellos lo diversificarán en sus laboratorios, lo van a producir, así como la semilla de la soya. Ellos van a hacer eso, como lo viene haciendo, creo que es Monsanto. Perdón, a esto quería mencionar, o sea, bueno, para mí el tema de fin de la pobreza me parece una utopía, que nunca se va a dar. Siempre van a haber personas que estén necesitando comer. Eso es algo que no, es un sueño que no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque todos siempre van a haber familias pobres y siempre van a haber familias que necesiten alimento. Y si no son pobres, hay familias que les gusta mendigar. Tenemos el caso de los venezolanos en Ecuador. Personas con toda su infraestructura, con todo su organismo completo,
están pidiendo y mendigando en las calles. O sea, que hay el fin de la pobreza, fin de que hay alimentos para todos. Hay alimentos. El Ecuador abasteció hace años atrás, teníamos muchos alimentos. Y aún así teníamos mucha gente pobre, mucha gente que se moría de hambre. Entonces, yo pienso que eso no va a pasar. Ahora, si hablamos de las patentes y normativas, sí, tenemos en cuenta que Monsanto fue uno de los primeros que se adueñó y creó patentes en muchos estados de Estados Unidos, México, Europa, en donde se iba apropiando paulatinamente de terrenos. Hoy vemos que prácticamente ya pasó a su etapa ecológica, porque ya no es la etapa química de Monsanto, hoy está en una etapa ecológica en donde está comprando terrenos y produciendo ecológicamente. Hoy está generando sus patentes ecológicas y es uno de los principales promotores del tema ecológico, uno de los principales que estuvieron aquí a que no se permite el tema del ITT. Unos que fueron financiados para algunos candidatos políticos que impedía el tema eso, que financia a algunos candidatos también. Entonces, los principales ambientalistas han sido financiados también por estas organizaciones. Entonces, ¿cómo poder saber cuando estamos actuando bien, trabajando con el diablo, cómo podemos saber que estamos actuando bien y beneficiando a otra persona? Porque al final del día, lo que nos parece bien a nosotros, al parecer, no está bien para los demás. Y lo que los demás consideran un estándar de normativa, como decirnos el fin de la pobreza en el monopolio de los alimentos, es algo que no va a pasar y que yo pensaría que nunca va a pasar eso. No sé qué tú pensarías de esto. Es que hay un plan trazado, hay un nuevo orden mundial, pero ahorita lo que está pasando en Europa con los agricultores quemando sus cosechas, aplicándoles, no sé si son impuestos o multas, creo que no sé si es en Francia, en Italia. Aquí, por ejemplo, ya creo que está llegando a los supermercados estos alimentos hechos de insectos, ¿ya? Entonces, ¿sí me escucha? Sí, tenemos alimentos genéricos también. Todos los alimentos que vienen de China son hechos a base de carbohidratos y desechos, como hay jamones. No sé si tú viste en algunos momentos que ya vienen muchos productos sintéticos. Son sintéticos, pero Sintéticos. ya vienen hechos en China. Te producen el atún, te producen el jamón, pan y muchas cosas más que son a base de sintéticos, que es lo que ha estado también generando algunas enfermedades. Entre comillas, cumplen las normativas, pero no son lo que deberíamos comer o alimentarnos. Se te apagó la cámara. Ya. Se apagó. Es por el tiempo que sale en la... Sí, vemos que ya se nos va acabando el tiempo. Lamentablemente, la situación aquí en redes sociales es así, complicada. Pero en todo caso, licenciado Ronald, lo que es importante tener, nosotros tenemos en la Constitución la prohibición de no consumir productos genéticamente modificados. Más aún cuando hay con estas experiencias que acabamos de pasar en el tiempo de la pandemia. Ahora la nueva narrativa es el tema del cambio climático. Pero nosotros tenemos ya que darnos cuenta de que sí vamos a una política que se quiere implantar, y justamente ahora en septiembre, que es lo que posiblemente vayan a decidir, no porque ellos van a acabar con el hambre, no. Ellos lo que van a poner es en un nivel un sistema alimenticio en el cual van a hacer las transnacionales de ellos, las van a focalizar en los puntos donde ellos consideran. Un Bill Gates, porque Bill Gates dijo clarísimo en el tema de la transición energética, está en una revista de Vistazo, que creo que, no sé si fue del 2021, una entrevista que le habían hecho y se reprodujo en esta revista. Y él, por ejemplo, hablan de la huella de carbono cero al 2050,
que el combustible fósil se quede bajo tierra, pero la alimentación que en este momento se está consumiendo, sí, eso nos está afectando ya, y eso es uno de los principales problemas que estamos enfrentando. Y ARSA tiene la gran responsabilidad. Ahora están haciendo ellos investigaciones, no han dado respuestas sobre las compras de los medicamentos, que también tienen ellos responsabilidad. Pero estamos viendo justamente es que no hacen su trabajo como deben de ser. En la Constitución están algunas normativas que tenemos que aprovecharlas, al menos de las que tenemos, para frente a esta situación, esa soberanía alimentaria que dice pues que tiene que proveernos alimentos sanos, alimentos de calidad, y sobre todo para la nutrición de los adolescentes, de los niños. Eso es la obligación que tiene el Estado. En el artículo 3, justamente ese es su deber principal, de darnos una alimentación sana. Nosotros no tenemos que ir a hacer negocios o importar, teniendo nosotros aquí una tierra fértil, una tierra que está sana, y que no quieren es simplemente aprovecharla. Lo que están alimentando es la pobreza, lo que están es generando más delincuencia, porque si no hay trabajo, esta gente va a migrar a la ciudad. Fíjese nomás, ahora poco que importó. Lazo fue el importador, pero de arroz y de maíz, y de maíz amarillo, de ese trigo. Oiga, se quedaron con cosechas prácticamente a la pérdida, toneladas de cosechas producidas, y en arroz también que importó. ¿Cómo va a importar arroz este Lazo si tenemos aquí suficientes cultivos? Hasta en Esmeralda hubo cultivos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Imagínese usted, solo como para manera de ejemplo. Yo creo que vamos a tener que seguir en una segunda parte la próxima semana. Lamentablemente se nos va acabando el tiempo y tenemos falla en internet. Así que les invito a seguirnos la próxima semana. Vamos a continuar con este tema. El tema del monopolio es muy fuerte, es muy grave. Y bueno, y tenemos que seguir avanzando. ¿Cuáles las problemáticas? ¿Cuáles son los temas que se está dando a nivel nacional o internacional? Antes de acotar conclusiones de este segmento para pasar a la despedida, ingeniera. Bueno, lo importante es que los ecuatorianos de todo nivel social, todos tenemos que despertar y no estar esperando que nos regalen. Estamos frente a unas próximas elecciones y tenemos que preguntarle al candidato cómo va a resolver los problemas, sobre todo de productividad, y cómo va a generar trabajo y educación, salud también. O sea, lo básico, y eso es los temas que tenemos, porque hambre cero, eso no se, como usted dijo, pobres van a haber siempre, y el hambre no se la va a eliminar, porque a lo menos aquí nos falta es coordinación, planificación y buena voluntad política, que no existe. Lo que hay es corrupción, lamentablemente. Efectivamente. Bueno, esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompañó la ingeniera Glenda García, con quien estamos conversando y vamos a seguir generando una serie de programas hablando sobre los objetivos de desarrollo sostenido y sustentable. Si ustedes están de acuerdo o están en contra, nos gustaría saber sus comentarios, nos gustaría que ustedes nos escriban y nos digan acerca de qué es lo que piensan de cada tema. Hemos hablado el día de hoy del fin del hambre, el objetivo número 2. Continuaremos con la segunda parte la siguiente semana. Les agradezco por su tiempo. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. Lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos
y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te